lo que son las restauraciones. Primero, ¿qué se llaman? ¿Son caries o son lesiones cariosas? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan, chicos? No estoy viendo la pantalla, pero pueden prender su micrófono y hablar, no hay ningún problema. Son lesiones cariosas. Eso, muy bien. Son lesiones cariosas. ¿Listo? Cuando en la facultad escriban su historia clínica o incluso hagan la descripción clínica de una pieza dentaria, tienen que escribir lesión cariosa por, puede ser, ocluso mesial o de acuerdo a las caras que esta lesión abarque. ¿Ya? Antes escribíamos, ¿no? Caries por oclusal o caries por ocluso mesial, digamos. Pero ahora se usa este término, lesiones cariosas. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo clasificamos a las lesiones cariosas? Según Monty Ham, tenemos esta clasificación. La va a clasificar en tamaño y en zona. Entonces tenemos dos códigos allí. El tamaño va a tener 4 códigos. El primero va a ser una lesión inicial con afección mínima de dentina. El segundo va a ser una lesión de caries también, pero con afección ya moderada de la dentina. La tercera va a ser una lesión cariosa grande, extensa, pero que no compromete lo que son las cúspides ni los bordes incisales. En cambio, la 4 es la más grande, la más extensa. ¿Por qué? Porque esta sí compromete lo que va a ser las cúspides o los bordes incisales. Volviendo a la imagen anterior, por ejemplo, esta pieza de acá, la pieza 2.6, ¿no? Pueden ver que es una caries extensa. El tamaño que va a corresponder a esta va a ser justamente un tamaño 4. ¿Por qué? Porque la cúspide mesiopalatina ya no está. Entonces, como ya compromete una cúspide, automáticamente llega a ser un tamaño de código 4. Y según la zona, tenemos 3 zonas. La zona 1, que corresponde a todas las fosas y fisuras de las piezas dentarias, tanto superiores como inferiores, tanto anteriores como posteriores. ¿Ya? Las fosas y fisuras no solamente están en los molares, por si acaso. También tenemos una fosa en la cara palatina de los incisivos. Recuerdan, ¿no? Ve la fosa palatina. Entonces, esta zona 1 también compromete a ese lugar. ¿Listo? A todas las fosas y fisuras de toda la boca. Superior, inferior, anterior, posterior. ¿Listo? A todo. La zona 2 va a corresponder al área proximal o área de contacto. Entonces, esto va a ser o bien mesial o bien distal, ¿ya? Tanto de piezas anteriores como de piezas posteriores, tanto de piezas superiores como de piezas inferiores. La zona 3 va a corresponder al tercio cervical. Una lesión cariosa de tercio cervical, ¿ya? Entonces, tenemos estas 3 zonas. Y de acuerdo a esa codificación, vamos a colocarlo de esta forma, ¿no? Con estos números. Primero va la zona y luego va el tamaño, ¿verdad? Entonces tenemos primero la zona. En el caso de que sea una lesión no cavitada, como por ejemplo en las manchas blancas, ¿recuerdan las caries incipientes? Colocamos un código 0. ¿Por qué? Porque no hay cavidad. Ya cuando se presencia una cavidad pequeña, colocamos el tamaño 1, como dijimos, ¿no? Dentina superficial. Y ya si esta se encuentra en proximal, puede ser el código 2.1. O puede ser un código 2.2 si el tamaño ya es más extenso. También podemos combinar. Por ejemplo, digamos que es una caries ocluso mesial. Entonces, en zonas vamos a poner zona 1, 2 y el tamaño que corresponda. Por ejemplo, puede ser un tamaño 3. Entonces, zona 1, 2, coma o punto. Y recién colocamos el tamaño que va a ser 3. ¿Ya?
Actualmente se maneja esta clasificación. ¿Por qué? Porque es una de las más actualizadas que tenemos, ¿ya? Y justamente de esta clasificación la habla en el libro de Enostrosa. Entonces, si ustedes quieren entender un poquito más de lo que es cariología, igual les recomiendo comprarse este libro, porque igual aquí habla todo, lo que es desde los factores que predisponen a la caries, la clasificación, el diagnóstico, la diferenciación, está muy bien explicado en este libro, ya, de Nostroza. Entonces, pueden comprarse también este libro. No está muy caro, está 40, si no me equivoco, en la facultad. Don Carlitos lo vende. No es para hacerle propaganda, pero los libros que Don Carlitos vende realmente sirven mucho. Otra clasificación que vamos a tener, aparte de la de Moulty-Ham, tenemos la clasificación de Black. Esta clasificación de Black ya no es una clasificación específicamente de la caries, sino es una clasificación de cavidades, ¿ya? Black es pues uno de los grandes de la cariología, de la odontología, de hecho, pero los conceptos que tiene ya son antiguos, aunque actualmente seguimos manejando estas clases, ya por eso también se continúa enseñando. Black nos dio 5 clases. La clase 1, que al igual que la zona 1 de Moulty-Ham, corresponde a las fosas y fisuras. Como pueden ver, aquí hay 3 dientes, molares, premolares y los dientes anteriores. Entonces, los puntitos rojitos van a corresponder a las fosas y fisuras de dientes posteriores y dientes anteriores, tanto superiores como inferiores. Entonces, la clase 1 va a ser muy similar a la zona 1 de Moulty-Ham. La clase 2 de Black corresponde a las zonas proximales o áreas de contacto de los dientes posteriores. Entonces, la clase 2 es solo de dientes posteriores. En cambio, si recuerdan, la zona 2 de Moulty-Ham era tanto para dientes posteriores como anteriores. Pero para Black, la clase 2 solo es para los dientes posteriores, ¿ya? Entonces serían los molares y los premolares. Solo correspondería a esos 2 dientes la clase 2. La clase 3 es igual para áreas proximales o áreas de contacto, pero de dientes anteriores. ¿Ya? Ya teníamos la clase 2 para los posteriores y tenemos la clase 3 para los dientes anteriores. Pero la diferencia de esta clase 3 es que es netamente proximal. No involucra lo que va a ser el ángulo incisal. En cambio, la clase 4 va a ser una lesión más extensa. Va a ser una lesión que va a extenderse tanto de proximal, pero va a involucrar lo que es el ángulo incisal. ¿Ya? Esa va a ser la diferencia entre la clase 3 y la clase 4. La clase 5 va a ser correspondiente a la zona 3 de Moulty-Ham, que es justamente en el tercio cervical. Lesiones en el tercio cervical. Y por último, la clase 6. Esta clase 6 se agregó después. No la puso Black, es un aditamento que hicieron algunos autores, pero mucho después de que salieran la clasificación de Black. La clase 6 menciona que son caries o lesiones cariosas en los dientes anteriores, en los bordes incisales, y en los dientes posteriores, en las cúspides. ¿Ya? Entonces, es importante también conocer esta clase 6. No es muy común, pero puede presentarse. ¿Ya? Que, como hemos dicho, en dientes anteriores va a estar ubicada en el borde incisal y en los dientes posteriores va a estar ubicada en las cúspides. Entonces, a veces en la clínica manejamos esta clasificación. Por ejemplo, cuando se quieren hacer firmar, les preguntan, ¿no? Ya, ¿qué clase es? Clase 1, clase 2, clase 4, clase 3. Entonces tienen que saber cuáles son las clases de Black, ¿ya? Por ejemplo, la clase 4 es bien especial, ya que nosotros para hacer esta restauración de la clase 4 tenemos que hacer una llave de silicona. No hacemos una restauración directa en la clínica, sino que hacemos con una llave de silicona, ¿ya? Recuerdan, ¿verdad? En cambio, la clase 3 podemos hacerla directa. La clase 2 requiere sí o sí el uso de sistemas de matrices.
La clase 1 puede ser una restauración igual directa, podemos hacerlo ahí nomás. Listo, chicos, entonces tenemos esa clasificación. Ahora, ¿cómo abordamos nosotros las lesiones cariosas? Las lesiones cariosas nosotros las abordamos con lo que son las fresas o las piedras y también con lo que va a ser nuestra cuchareta de dentina. Para el uso del sistema rotatorio tenemos diferentes velocidades. La baja velocidad, que va desde 1 a 10.000 revoluciones por minuto. La media velocidad, que es de 10.000 a 40.000. La alta velocidad, que es de 40.000 a 100.000. Y la ultra velocidad, que es mayor a 100.000 revoluciones por minuto. Dentro de lo que va a ser esto de las velocidades, siempre recuerden que para cuando usemos nosotros lo que va a ser la velocidad, los sistemas rotatorios, a partir de 4.000 revoluciones por minuto, ese sistema necesita sí o sí refrigeración. Necesita sí o sí que tenga puntos de refrigeración. Los que vamos a usar en la clínica y los que de hecho encontramos en las casas dentales son el de baja velocidad y el de alta velocidad. ¿Cómo sabemos cuál fresa es para baja velocidad y cuál fresa es para alta velocidad? De acuerdo a la parte que está acá. Como pueden ver acá, es lisa y redondeada. En cambio acá, en esta otra fresa de acá, tiene una muesca, ¿no? Esta muesquita que está aquí nos va a ayudar a diferenciar. Cuando presenta una muesca, es para baja velocidad. Cuando no tiene muesca, como en el caso de aquí, es para alta velocidad. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos. Y si no se olviden siempre, reconocer por la muesca. De hecho, estos de aquí, los de baja velocidad, son más gorditos, son más gruesitos. En cambio, los de alta velocidad son delgados. Dentro de lo que van a ser las fresas, tenemos las de diamante, o también conocidas como piedras de diamante, y las fresas de carburo. ¿Cómo sabemos cuál es de diamante y cuál es de carburo? Por la parte activa. Como pueden ver, las fresas de diamante presentan granulaciones, son como piedras, ¿ya? En cambio, las fresas de carburo van a presentar láminas. ¿Por qué? Porque las fresas de carburo actúan por una acción de corte. Cortan y cortan, por eso es que tienen láminas. Y las fresas de diamante, en cambio, son como piedras, tienen granulaciones, ¿ya? Es por eso que las fresas de diamante las vamos a usar sobre todo en la parte del esmalte. En cambio, las fresas de carburo las vamos a usar en dentina, ¿ya? Las fresas de diamante, en lo posible, cómprense las redondas de todo tamaño. Como pueden ver, aquí hay grandes, medianas, pequeñas. Y si se dan cuenta, hay diferentes granulaciones. Hay algunas que, por ejemplo, esta de acá está bien finita, en cambio esta de acá está pues bien gruesa, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, también ahorita vamos a ver la clasificación de las fresas de diamante. Y estas de aquí son las fresas de carburo redondas. También, cómprense estas de todo tamaño en baja velocidad. ¿Por qué? Porque en esmalte podemos trabajar tranquilamente con alta velocidad y no va a haber ningún problema, pero sí o sí con la refrigeración, ¿no? Pero en dentina tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado al trabajar con lo que va a ser la alta velocidad, porque nos pasamos un poquito y ya estamos en pulpa. Y saben que hacer comunicación con pulpa o bien es para un tratamiento de endodoncia o bien es para una protección pulpar directa, ¿verdad? Y a veces la protección pulpar directa no funciona. Y eso puede ser a causa de nosotros, a causa de que nosotros hemos producido esa comunicación. Entonces, intenten siempre cuando lleguen a dentina y estén muy cerca de pulpa, trabajar con estas fresas de baja velocidad, redondas y de carburo. Entonces, esa recomendación, las redondas son las que, usamos para todo. Y tienen que comprarse de todo tamaño. ¿Por qué? Porque las lesiones cariosas no son todas del mismo tamaño, ¿no? Entonces, de acuerdo al tamaño de la lesión cariosa, vamos a usar la fresa. Como estábamos diciendo, existen diferentes granulaciones.
De hecho, las fresas de diamante vienen con estos anillos de color. Pero, ¿qué significan estos anillos de color? El blanco es de granulación ultra fina y solo nos sirve para pulido. El amarillo es de granulación extra fina, que también nos va a servir para pulido. El rojo es de granulación fina, que también nos sirve para pulido. Ya desde el azul vamos a tener la granulación mediana. Esta ya la podemos usar tanto en esmalte como en dentina. Esta azul es un poco variable. ¿Por qué? Porque o bien puede venir con el anillo de color azul o bien puede venir sin color. Entonces, si ustedes se compran una fresita que no tiene un anillo de color, automáticamente piensen que es de granulación mediana. ¿Listo? La verde es de granulación gruesa. Esta va a servir para esmalte y para dentina. Y la negra es la más gruesa de todas, la súper gruesa. Y esta solo se usa en esmalte. Y la coloración es negra, ¿ya? Del anillo es negro. Ahora, si se dan cuenta, esto va en relación también a las normas ISO que tenemos para las limas. Recuerden que las limas de endodoncia, si es que ya las han comprado, van a ver que vienen justo en estos 6 colores. Y la más delgadita es la blanca. Siempre es la más delgadita, la blanca. O en la primera serie que correspondería a la lima 15, ¿no? Y va así sucesivamente subiendo hasta la negra, que generalmente es la más gruesa. Entonces, tiene también esta norma, ya las normas ISO. Entonces, para que no se confundan, pueden también recordar y asociarlas con lo que son las limas, ¿no? Que viene desde la más delgadita hasta la más gruesa. Ya para hacer nuestra eliminación, tenemos, bueno, en una lesión cariosa, 2 tipos de dentina, ¿no? La dentina afectada y la dentina infectada. La dentina afectada es la que nosotros tenemos que eliminar. Tenemos que sí o sí sacarla. ¿Por qué? Porque es una dentina contaminada, es una dentina que no tiene sensibilidad, es una dentina muy reblandecida y es una dentina con alto contenido bacteriano. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que eliminar esa dentina infectada. La dentina infectada la podemos eliminar con cucharetas de dentina primero. Ya con la cuchareta de dentina no sale más. Podemos hacer el uso de sistemas rotatorios. Como hemos dicho, si está muy cerca de pulpa, en lo posible usen lo que va a ser las fresas de carburo de baja velocidad. ¿Ya? Entonces con esta pueden terminar de eliminar la dentina infectada. Existen diferentes métodos para determinar, ¿no?, cuál es la dentina afectada y cuál es la dentina infectada. Uno de ellos va a ser justamente el uso de los detectores de caries. ¿Ya? Como hemos dicho, la primera imagen está aquí, ¿no? Está sacando con su cuchareta de dentina. Entonces, primero hacemos la eliminación con cuchareta de dentina y luego embebemos un pedazo de algodón en lo que va a ser nuestro detector de caries y lo llevamos a cavidad. Justo así tiene que quedar, todo embebido. Una vez que está así, nosotros lavamos esto, lavamos a presión hasta que nos quede de esta forma. Ya en esta parte vamos a ver que solo algunas partes están con tinción. Entonces, solo esos lugares vamos a eliminar con nuestro sistema rotatorio o bien puede ser aún con nuestra cuchareta de dentina, hasta que al final nos quede de esta forma. Tenemos diferentes colores de detectores de caries. Tenemos estos que son los rojos, tenemos fucsia, tenemos también el azul y el verde. En lo que nos recomiendan es que usemos el azul o el verde. ¿Por qué? Porque generalmente estos fucsia y el rojo nos pueden hacer confundir con lo que va a ser la sangre, ¿no ven? La sangre de la pulpa, o incluso nos pueden hacer confundir cuando estemos en cercanías de la pulpa, porque cuando estamos cerca, la dentina transluce y se ve medio rojiza. Entonces ahí sabemos que estamos muy, muy cerca de pulpa. ¿Listo?
Entonces tenemos estos otros métodos para determinar cuál es la dentina afectada y cuál es la dentina infectada. Una vez que hemos hecho nuestra limpieza, ya hemos limpiado todo, tenemos que hacer nuestra protección dentino-pulpar. Tenemos 3 grandes grupos: los selladores dentinarios, los recubrimientos o liners o forros también se llaman, y por último las bases cavitarias. Dentro de los selladores dentinarios tenemos solo 2 elementos, lo que son los barnices y los sistemas adhesivos. Pero en el caso de los barnices se usaban antes con lo que eran las amalgamas, entonces en la facultad ya no hay. Así que solo disponemos de lo que van a ser los sistemas adhesivos, ya sean de 5ª generación, de 6ª generación, los adhesivos universales. En los recubrimientos cavitarios vamos a tener 2 grupos: los indirectos, donde no hay comunicación pulpar, y los directos, donde hemos hecho una comunicación pulpar, ¿ya? En los indirectos tenemos 2 materiales: el hidróxido de calcio forma A, o el pasta-pasta, como se llama, o el ionómero de vidrio. Y en los directos tenemos el hidróxido de calcio forma C, o el puro, el MTA y el biodentín. ¿Por qué es tan rojito el MTA y el biodentín? Porque lamentablemente no lo tenemos en la facultad. Ya no lo tenemos, entonces como no lo tenemos, pues no lo podemos pedir, a no ser que ustedes quieran comprarlo. Entonces lo único que disponemos en la facultad es el hidróxido de calcio forma C. Para protección dentino-pulpar, el hidróxido de calcio forma C se puede mezclar con agua destilada, con suero fisiológico o con solución anestésica en caso de que no haya nada más aséptico en el consultorio o en la clínica. ¿Ya? Vuelvo a repetir. El hidróxido de calcio forma C para protección directa, donde hay comunicación pulpar, se usa agua destilada, suero fisiológico o solución anestésica. Pero la solución anestésica siempre está al último. ¿Por qué? Porque es lo último que podemos usar, ¿no? Ya que tiene sus químicos, ¿no? Tiene conservantes, tiene diferentes químicos la solución anestésica, entonces intentamos no usarlo mucho. Es preferible usar lo que va a ser el agua destilada o el suero fisiológico. Pero si lamentablemente no hay nada de eso en el consultorio o en la clínica, entonces podemos usar la solución anestésica como último recurso. Dentro de lo que va a ser la protección pulpar directa, donde hay comunicación pulpar, no podemos hacer una protección pulpar directa en una caries donde ya pues hay una comunicación extensa. Si es más de 2 milímetros esa comunicación, lamentablemente ya no se puede hacer una protección dentino-pulpar directa, ¿ya? O si el paciente llega a la clínica con su comunicación, ¿ya? Y nosotros al limpiar vemos que ya hay comunicación, entonces lamentablemente ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ese lugar ya está contaminado. Otro de los requisitos es que cuando se produzca una comunicación pulpar accidental, necesariamente ese diente tendría que haber estado con aislamiento absoluto. Si estuviera con un aislamiento relativo, lamentablemente eso va para un tratamiento de conductos. ¿Por qué? Porque en la boca tenemos una carga bacteriana alta. Entonces, automáticamente, sin querer nosotros, incluso por el aire que sale, se contamina la pulpa. ¿Ya? Entonces ese tratamiento va a fracasar a la larga. Lo mejor es siempre hacer nuestro aislamiento. Si estaba con aislamiento, la comunicación que se hizo es menos de 1 milímetro y el sangrado que sale es de un color rojo, pero un poco claro, y aparte que se detiene rápido, un máximo 5 minutos tiene que sangrar, entonces nosotros podemos hacer la protección dentino-pulpar directa. Pero si no, sales mucha sangre, es una hemorragia continua que no para, a pesar de que nosotros le ponemos suerito a cada rato, no para. Entonces, lamentablemente, eso va para un tratamiento de conductos. ¿Listo? Ya, terminando con lo que va a ser el tercer grupo, que son las bases cavitarias, tenemos 2
el ionómero de vidrio y el fosfato de zinc. Cuando es una pulpa vital, vamos a usar siempre ionómero de vidrio, ¿ya? En último recurso usamos el fosfato de zinc. ¿Por qué? Porque el fosfato de zinc tiene un pH muy bajo. Aparte que este produce exotermia. Entonces, estos factores pueden dañar la pulpa en vez de ayudarla. Por lo tanto, lo mejor y lo más recomendable cuando tenemos pulpa vital es el uso del ionómero de vidrio, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, que ya hemos terminado de hacer nuestra endodoncia, queremos restaurar y necesitamos subir, colocar una base, allí sí nos va súper bien el fosfato de zinc. ¿Por qué? Porque no hay pulpa que proteger, ¿no? El fosfato de zinc es un buen material, pero cuando tenemos pulpa vital, lamentablemente nos puede llevar a un fracaso. Entonces es mejor el uso del ionómero, pero si ya se hizo un tratamiento previo, entonces podemos hacer el uso del fosfato de zinc tranquilamente. Ya para terminar, vamos a ver los diagnósticos, ya estamos otra vez tarde. Los diagnósticos, ¿no?, que nos piden en la clínica siempre son cariológico, pulpar y periapical. ¿Cuáles son los cariológicos? De acuerdo al lo que va a ser nuestro tejido afectado. Por ejemplo, si la caries solo está en esmalte, se denomina caries de esmalte. Si está en dentina, ya tenemos diferentes, ¿no? La de dentina superficial, la de dentina moderada y la caries de dentina profunda. Solo que esta lesión de caries de dentina profunda se divide también en dos. Una que es sin comunicación pulpar y otra que es con comunicación pulpar. Entonces, ¿hasta dónde nosotros hacemos un tratamiento de operatoria? Solo hasta aquí, ¿ya? Solo hasta una caries de dentina profunda, pero sin comunicación pulpar. ¿Por qué? Porque una caries de dentina profunda que ya tiene comunicación pulpar, automáticamente es para un tratamiento endodóntico. Entonces, un tratamiento operatorio solo hasta acá, solo hasta donde no hay comunicación. Y en lo que va a ser la caries de dentina moderada y caries de dentina profunda sin comunicación, sí o sí es el uso de un forro cavitario o una base cavitaria, ya en protección dentino-pulpar. En cambio, la caries de esmalte y la de dentina superficial usamos el adhesivo, ¿no? Eso es un sellador y también es un tipo de protección dentino-pulpar. En cambio, en la caries de dentina moderada y profunda, sin comunicación, tenemos que usar sí o sí un forro o una base cavitaria. Dentro de lo que van a ser nuestros diagnósticos pulpares, al igual que en semiología estomatológica, usamos la clasificación de Cohen, la de la 11ª edición. Tenemos la pulpitis reversible, la irreversible sintomática, la irreversible asintomática, el tratamiento iniciado previamente y el tratamiento realizado previamente. ¿Cuáles van a ser los tratamientos que podemos hacer en operatorio? Solamente el de pulpitis reversible. Solo en pulpitis reversible nosotros podemos hacer un tratamiento operatorio. En cambio, en una pulpitis irreversible, ya sea sintomática o asintomática, automáticamente este se va para un tratamiento endodóntico, ¿ya? Y dentro de lo que van a ser nuestros diagnósticos periapicales, tenemos la periodontitis apical sintomática, la asintomática y los abscesos, ¿no? El absceso crónico y el absceso agudo. El absceso crónico, algo que siempre presenta, van a ser las famosas fístulas o el parulis, ¿no ve? Que se conoce también. Si este no presenta un absceso, perdón, si no presenta una fístula, entonces no es un absceso crónico, ¿ya? Y un absceso agudo, una de sus características es que es pues un dolor espontáneo de poco tiempo, además que puede presentar tumefacción. En cualquiera de estos dos abscesos, ya que involucra lo que van a ser contenido purulento, contenido bacteriano, entonces sí o sí tenemos que hacer un manejo con antibiótico-terapia, ¿ya? Acá manejamos con antibiótico-terapia porque ya pues es un grado de patología muy avanzado. Entonces, el paciente, además de cuidarse a sí mismo, necesita ayuda para su sistema inmunológico y de esa forma poder lo que va a hacer sobresalir en este tema de los abscesos. ¿Ya?
Otra cosa que también les quería mencionar era el absceso dental agudo. Es uno de los peores. ¿Por qué? Porque el paciente llega con su cara hinchada, con su cara adolorida, y, o sea, cualquier medicamento que toma le hace el efecto de 10 minutos y se pasa y sigue doliendo. Es una de las patologías más feas, la verdad, de manejar. Y a este absceso agudo, sí o sí, lo que tenemos que hacer es nuestro acceso. Ya, la siguiente vamos a hablar de lo que son los accesos coronarios y vamos a aprender cómo se hacen los accesos. Entonces, ¿cómo manejamos el absceso dental agudo? Siempre hacemos acceso, ¿ya? Porque el paciente no va a aguantar. Y tal vez ustedes dirán, pero Liz, si está con absceso, no va a agarrar la anestesia, ¿verdad? Pero pasa que ya cuando es un absceso, automáticamente está en una necrosis pulpar, ¿ya? Lo que duele va a ser el ligamento periodontal y aparte de la presión que está allá adentro. No va a doler la pulpa en sí. Entonces nosotros tenemos que sí o sí hacer el acceso. A veces incluso no se necesita anestesia porque es tan fuerte el dolor que tiene que ni siquiera siente lo que se le está haciendo, porque el dolor es tan intenso que cubre todo lo que se le está realizando al paciente, ¿ya? No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, alguna parte que no les haya quedado clara. Creo que ya con eso terminamos. Sí, con eso terminamos. ¿Está todo claro o tienen alguna consulta? Sí. Creo que no hay. ¿Sí? Ah, ya, dale, Ángela, dime. En el diagnóstico cardiológico también se puede clasificar el CAR como igual, se podría colocar el CARS. CARS, sí, claro que sí. Exacto. También iría en lo que va a ser las caries adyacentes, ¿no? A restauraciones. Sí, también incluye eso. Perdón, no lo había colocado. Pero sí, estaría también dentro del diagnóstico cardiológico. ¿Alguna otra consulta más, chicos? Ya, muy bien. No sé si han subido ya lo que eran aquí está. Lo que eran las radiografías. ¿Lograron subir las fotos o no han subido todavía? Ahora voy a empezar a revisar un ratico. Súper, ya algunos han subido, está muy bien. Forma. Ya lo van a colocar en un troquel. ¿Cómo van a hacer este cuadradito? Esto lo pueden fabricar ustedes, pueden hacer un molde, un cuadradito. Por dentro tiene que estar forrado con Yurex para que no se pegue el acrílico al papel. Entonces, como va a estar forrado, queda incluso más brilloso, queda bien brillosito. ¿Ya? Una vez que ya lo tienen, lo preparan, le colocan, ¿no?, el acrílico, esperan un poquito hasta que un poquito esté más denso y entierran el diente, ¿ya? Una vez que entierren el diente, van a enterrarlo solo hasta el cuello dentario, no más adentro, ¿ya? Tiene que quedar así, hasta el cuello dentario, nada más. Y tienen que identificar las caras, tanto la cara vestibular, palatina, mesial y distal. Una vez que ya tengan esto, van a ir a un centro radiográfico y van a tomar una radiografía de esta pieza por vestibular. ¿Cómo van a, bueno, alguna manera de ahorrar para no estar sacando 4 radiografías? Pueden hacer este troquel un poquito más ancho, cosa que ingresen 2 dientes aquí, ¿ya? Pero obviamente los 2 dientes tienen que estar mirados hacia vestibular. Entonces todo bien acomodadito, lo colocan y hacia vestibular. Entonces un poco más ancho, aquí entrarían 2 dientes y esto lo llevan, cosa que entre en una placa radiográfica. ¿Listo, chicos? Y ya con eso solo tendrían que sacar 2 radiografías. Ya no sería tan costoso. Las radiografías están a 15 bolivianos en la facultad.
están a 20 bolivianos en la ceja y si no me equivoco está igual a 15 bolivianos en la carita. Entonces, ya ustedes verán cuál, digamos, les conviene. Incluso ya hay centros radiográficos por todo lado, de hecho. Si ustedes le charlan, tal vez les pueden un poquito rebajar porque solo son troquelitos, ¿no? Y si es que tienen sus láminas de radiología que les hayan sobrado, entonces incluso pueden llevar eso. Le pueden rogar, por favor, y quizá les pueden hacer un poco de descuento. ¿Ya, chicos? Entonces, esa recomendación para la siguiente, por favor, vamos a usar ya los dientes y las radiografías es